Seguinos en Instagram, @ecomedios. Muy buenas tardes a todos. Una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros. Hoy signada por el partido que está jugando en estos momentos la selección argentina con la selección italiana por una copa que se denomina, dicen finalísima porque es el campeón. No, es una que se queda tal, que se creó ahora, no existía, se creó ¿no? ahora entre el campeón de América y el campeón de Europa, que parece que era sería algo Italia. Equivalente a lo que es la Intercontinental para los clubes entre América y Europa. Claro, entonces como vemos que muchos de nuestros invitados de hoy estaban con el partido, cosa que es bastante saludable, vamos a hablar un poco de lo que estamos viendo en televisión y comentarlo con nuestros oyentes, entre los que se encuentra la madre de Osvaldo Pérez. Le mandamos un saludo. Un saludo para Alicia. Alicia, siempre me olvido de Alicia el nombre. Hola Alicia, un saludo muy grande para vos y toda tu familia, acá siempre con Osvaldo tantos años. ¿Cuántos años hace que estamos? ¿En el programa? Y ya más, por lo menos 12 que yo estoy. 12 o 14, 14, sí. No sé cuánto. La verdad que hacemos una buena dupla, eso considero yo, no sé vos. Sí, eso nos decimos entre nosotros, por lo menos. con todos los oyentes, que son más de lo que uno a veces piensa. Y estamos viendo el partido. Sí, va ganando 2-0 la Argentina. ¿Cómo? Y Sí. Italia, sí, recordemos que había quedado fuera del Mundial, ¿no? Aunque al mismo tiempo ganó el campeonato europeo de selecciones. Claro. Pero de lo que yo vi, lo poco que no vi todo el primer tiempo, porque me venía para acá, no tenía un fútbol demasiado atildado. Sí, pero nunca lo tuvo Italia, ¿no? Nunca lo tuvo. Siempre ganó 4 mundiales. Ganó 4 mundiales, sí. Pero siempre con un fútbol tipo picapiedra, sí, ¿no? el famoso catenaccio. El famoso catenaccio, o sea, una defensa sólida, muy férrea. Y después, bueno, con hacer un gol, por algún centro o algo así, ya resistían y así ganaron 4 mundiales. Pero bueno. Yo me acuerdo que el Mundial del 62 hubo un partido, creo que fue partido inaugural, que jugaron Italia-Alemania o un partido así, y que Dante Panzeri, el recordado Dante Panzeri, gran periodista, para que la gente que no lo perdón, tenemos un problema de audio. La gente que a lo mejor no lo sintió nombrar, les decimos que fue un gran periodista. Él tenía una frase que era que el fútbol era la dinámica de lo impensado. Ese es el título de uno de sus libros, Fútbol, dinámica de lo impensado. Sí. Y señalaba ahí, me acuerdo que en el año 62. ¡Uy, qué golazo! Casi hace la Argentina. De Di María, de vuelta. No sé, en la cabina no les está gustando esto que estemos viendo el partido, pero si la gente está viendo el partido... No. La gente, si está viendo el partido en estos momentos, que hay muchos de nuestros oyentes, es como si estuviéramos en el living de las casas comentando esto. Recién la exclamación de Osvaldo fue muy clara, fue muy gráfica. Esto es periodismo en vivo, ¿no? Un tiro de Di María viniendo por derecha, de zurda, ángulo superior derecho, y el arquero la saca con mano cambiada, fíjate. Y te aclaro que de la Torre, el Pollo y varios más están temblando, porque los comentarios de Osvaldo son muy acertados. No, pero vos comentabas... Yo comentaba en el año 62, yo, de chico leía muchísimo. Creo que
mis primeras lecturas fueron el gráfico. Oh, claro, todos. Sí, sí. De todos. Y entonces Dante Panzeri ponía de que normalmente los equipos jugaban con una defensa de 2, 3 mediocampistas y 5 delanteros. Esa era las alineaciones. Esa era que yo ya conocí otra, que era el 4-3-3. Pero esto era lo antes anterior. vino el 4-2-4 Claro, que inventaron sí, los brasileños. claro. Que en realidad los dos laterales, Sí. los dos que jugaban de lo que vendría a ser los mediocampistas de 4 y de 6, en realidad corrían por esas bandas y retrocedían para ayudar a la defensa. Y a veces se mandaban al ataque. Había equipos que... Algo no muy distinto de lo que hacen ahora los laterales izquierdo y derecho. Exactamente. Entonces, Dante Panzeri decía que en el 58 había sido la explosión del 4-2-4 y eso a él le molestaba porque era un fútbol un fútbol que empezaba a ser más defensivo, porque ya la función de esos 4 defensores era estática, no era como cuando el 4 y el 6, por así llamarlos, el half derecho, y half izquierdo, eran los mediocampistas. Entonces empezó a ser, bueno, vino el Mundial del 62 y en el 62 que gana Brasil también a Checoslovaquia, dice 4-3-3 empezaron. Entonces, ahí empieza el 4-3-3. No, el 58 gana Brasil en Suecia, el 62 es en Chile. Chile gana Brasil 3-1 Checoslovaquia. Que justamente era la antítesis porque el checoslovaco era un fútbol bastante rústico, ¿no? Entonces era 4-2-4 en el 58, en el 62 4-3-3. Entonces después empezó a hacer, después creo que murió al poco tiempo Dante Panzeri, empezó a hacer una secuencia de lo que iban a hacer los mundiales. Entonces señalaba que el 4-3-3 iba a pasar en el mundial siguiente a ser, y mirá qué adelantado fue, un 4-4-2, después iba a empezar a hacer un 5-3 y así hasta que llegara el 10-1, 10 defensores y un solo atacante. Después de ese mundial decía resurrección del fútbol, porque ya la gente se iba a dar cuenta que no. Pero uno a veces ve equipos, hoy por ejemplo lo estaba viendo, Italia, un equipo defensivo 100%, y la Argentina con un juego más elegante, más atildado, más que también ayuda al resultado, ¿no? Y ahora con este resultado, bueno, es probable que pueda hacer más todavía, porque los italianos van a tener que abrirse. Y pero se flore, ¿no? Bueno, pero... Volvamos a la realidad más áspera de a la realidad más áspera de la Argentina, y no sé si ya tenemos algún invitado para hablar del tema de la boleta única papel, porque nos han retado tanto con esto de que estamos transmitiendo el partido, que es como si estuviéramos incumpliendo con nuestras funciones laborales. Y nosotros tenemos unos invitados muy importantes hoy, que son la diputada nacional por la provincia de Corrientes, de Juntos por el Cambio, Ingrid Jeter. Y cuando llega el tercer gol de la Argentina. Pero está anulado. No, fue fuera, me parece. Bueno, fue fuera, dio la sensación que entraba, o está anulado. A ver. Bueno, Ingrid Jeter, diputada nacional por Corrientes, por Juntos por el Cambio, que nos va a hablar de la boleta única, porque ayer tuvo una destacadísima actuación en la jornada. Había ido en la jornada de las comisiones de legislación general, asuntos constitucionales, justicia y presupuesto. Bueno, no estamos anunciando, bueno, acá hay una suerte de desinteligencia. Estamos anunciando el programa. Estamos diciendo que después de la diputada Ingrid Jeter vamos a tener la presencia del diputado nacional, ex diputado nacional, mandato cumplido, Marcelo Stubrin, y después vamos a tener también la presencia de Marcelo Stubrin, que nos va a hablar de las elecciones que se desarrollaron el último domingo en Colombia. Nosotros, perdón Jorge, ya sobre el tema de boleta única, hace un par de programas habíamos hablado, yo no oigo nada, pero no importa, habíamos hablado con Leandro Querido, que es experto en temas electorales. Gracias. Y bueno, pero ahora ha habido un avance en cuanto a que aparentemente se firmó un dictamen de toda la oposición. ¿Es así? Sí, un dictamen de toda la oposición que lo que ocurre es que esto había surgido como una intimación que el Pleno le había hecho, que lo comentábamos en su momento, sí,
contigo que esas intimaciones eran absolutamente sin ninguna consecuencia, eran declamativas exclusivamente, Sí, pero bueno, se logró el número. Se logró el número y se logró. Yo estuve en la reunión, en la sesión de ayer, fue muy nutrida en cuanto a su concurrencia. Se firmó el despacho, un despacho muy bien elaborado, con con distintos puntos de vista que lo tratan de abarcar, sobre todo cuando las elecciones se hacen en forma conjunta entre cuando son las nacionales junto con las provinciales. De eso nos va a hablar Ingrid Yeteri. Después tenemos a Marcelo Stubn, dijimos ya, repito, es el ex embajador en Colombia. Ex embajador en Colombia, un excelente político argentino, un excelente, la verdad que más allá de la amistad que uno puede tener con él, realmente es una persona muy estudiosa y ha sido un excelente diputado cuando le tocó actuar, y después un muy buen embajador en Colombia. Todo el gobierno de Mauricio Macri se mantuvo allí y la gestión, por cierto, fue muy destacada porque no era de los embajadores que iban a tomar champán y comer canapé, sino que realmente generó importantes negocios para la Argentina con el hermano país, la República de Colombia. Jorge, hoy hay un tema que acapara ahora los titulares de los portales, que es algo que ya habían anunciado algunos gobernadores peronistas y que ahora el propio presidente de la Nación hace suya, y aparentemente iba a haber un acto con los gobernadores donde él iba a anunciar este proyecto de ampliar la Corte a 25 miembros, de hacer lo que ellos llaman una Corte Federal, porque tendría, digamos, una especie de representación de las distintas provincias, como si fuera un Senado paralelo. Digamos, es una obsesión, ¿no?, del peronismo en sus diversas encarnaciones, disponer de su propia corte. Ya lo hemos comentado muchas veces, y en este caso la excusa sería dotar a la Corte de un mayor federalismo, que es realmente absurdo, porque para el federalismo hay un cuerpo ya político que es el Senado, que sí ejerce una representación de las provincias. La Corte no es un órgano representativo, es un tribunal judicial. ¿Qué es lo que quieren? Una vez más, ampliar el número de miembros para poder designar a los adictos y conformar una corte militante. Ahora, lo curioso es que Fernández, de los 5 miembros actuales que la ley establece para la Corte, tiene la posibilidad de designar a uno por la renuncia de Hayton de Nolasco. Y hasta ahora no lo ha hecho. Hace ya tiempo que renunció Hayton de Nolasco, yo creo que más de un año. Sí. Y él ni siquiera ha propuesto a nadie. O sea, él tiene que hacer la designación y luego debe tener el acuerdo del Senado. Ahora, él no puede designar a uno de 5 y quiere designar a 21 más. Osvaldo, recordemos que lo quisieron tirar por la ventana a Casal, a nuestro querido amigo Eduardo Ezequiel Casal. Tenían la posibilidad de nombrarlo a Rafecas, no se pusieron de acuerdo, porque primero se tienen que poner de acuerdo entre ellos. Claro que a la señora le interesa mucho en este caso porque puede lograr la impunidad definitiva, y es el viejo anhelo que tiene Eugenio Raúl Zaffaroni de esta Corte Federal, que incluso alguien en su momento dijo, una corte donde hubiera representaciones de las distintas regiones, Cuyo, Mesopotamia, Centro, La Pampa, Patagonia, etcétera. Pero la verdad que es un absurdo, porque decimos bien, la Corte no es un órgano que encarne la representación ni popular ni la representación federal, ¿no? Pero además, cuando no hay un número mágico para los miembros de la Corte, son 5, otras épocas fueron 9, podrían ser 15. El tema es que no hay que producir nunca un agrandamiento súbito, porque eso le permite al gobierno de turno designar a jueces de su propia fuerza o afines, y esto es lo que no debe pasar. La Corte debe renovarse en forma periódica, en forma gradual, pero digamos, es muy evidente que esa es la intención. Se les nota.
Ahora, yo no sé si vos notaste también en los últimos días... Nos están haciendo, Sí. esperá que nos están haciendo señas que tenemos a la diputada Ingrid Jeter en línea y seguimos después con el tema de la Corte Perfecto. porque hay un tema que también hay que aclarar a la gente, porque esto de la división en salas, como decía Zaffaroni, para una sala civil, una sala comercial, no tiene nada que ver porque los juicios de esas características en que no está en tensión una norma constitucional se terminan sustanciando en los respectivos tribunales superiores de las 24 jurisdicciones que se vive el país. Y le damos la bienvenida a esa queridísima diputada correntina que es Ingrid Jeter, que ayer tuvo una destacadísima actuación en la comisión, en la reunión conjunta de las comisiones de Justicia, Legislación General y Asuntos Constitucionales y Presupuesto. Gracias, Ingrid, por contarte esta tarde que con el partido de Argentina-Italia algunos de nuestros invitados han sido bastante esquivos y teníamos conectada la transmisión acá. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Jorge, un placer siempre hablar con vos y a total disposición. Nosotros estamos todavía acá en la oficina, así que no somos muy futboleras, así que no hay ningún problema. Me acompaña mi querido amigo, mi socio, el doctor Osvaldo Pérez San Martino, que es un destacado constitucionalista. Muy buenas tardes, Osvaldo. Hola, ¿qué tal? Un destacado constitucionalista y justamente estamos hablando del tema de la boleta única papel, que ya lo habíamos tratado en programas anteriores. Yo no estuve porque estaba dando clases en España, donde estuve casi todo el mes de mayo, pero él lo trató con bastante profundidad y bueno, yo lo traté a partir de un artículo que se le ha publicado creo que en Infobae o en La Nación. Pero queríamos conocer tu opinión y la primera pregunta que te queremos hacer es esta tosudez que tiene la oposición en que esta norma no salga y es más, están... El oficialismo. El oficialismo. Sí, digo la oposición a nosotros, es que es el oficialismo. Que esta norma no salga e incluso están ya adelantando la posibilidad que el presidente de la República la vete con un claro acto admonitorio de que mejor no la saquen. Eso es una amenaza directamente. Eso por un lado y por el otro lado el tema vinculado al reparo que ponen en cuanto al tamaño de la boleta. Este es un punto que a la gente quizás le puede llegar a preocupar. Te escuchamos. Sí, cómo no. Bueno, primero con respecto a la oposición, es una oposición al cambio, un oponerse a que algo cambie, y me parece que es un oponerse por temor a perder algo, digamos, no sé, pero la oposición al cambio no es solo en el sistema electoral, esa oposición al cambio es en todos los rubros y por eso nuestro país está como está, ¿no? Es quizás paradójico, pero es lo único que coincide en Fernández y Cristina. Los dos han expresado su voluntad manifiesta de no cambiar el sistema electoral. ¿Y qué argumentos dan? Sí. Eso le iba a decir, sí. El único argumento que dieron los diputados fueron básicamente dos. Uno, que el sistema actual funciona bien, ¿para qué cambiarlo? Funciona. Es más, dijeron todos fuimos electos con este sistema, cambiar sería como desconocer que representamos a la gente y demás. Y otro argumento fue que hay temas más importantes. La verdad que eso también es increíble que lo plantee el oficialismo, porque evidentemente que hay temas más importantes si uno piensa en la inflación, en la pobreza, en la inseguridad, pero son temas que están en manos de ellos para resolver en este momento y si seguimos siempre justificando el no hacer nada porque hay temas más importantes que cada vez empeoran más, que por los cuales tampoco nadie se ocupa, digamos, la Argentina sigue en la eterna decadencia. Entonces yo estoy totalmente convencida, la verdad que estoy muy feliz de que sea toda una oposición unida por este objetivo, porque me parece que es inaceptable que no hayamos modernizado en nada un sistema electoral desde hace muchísimo tiempo, cuando todos los demás trámites, procesos y demás tuvieron algún tipo de modernización en la vida normal y cotidiana de la gente. La verdad, yo soy parte del proyecto que se presentó con la ayuda o con la colaboración de RAP, la Red Argentina de Políticos, lo presentamos 9 legisladores y tuvimos la precaución, digamos, de firmar 2 PRO, que es Omar de Marchi y yo, 2 Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, bueno, y está Graciela Ocaña, no es Coalición Cívica, pero tiene su propio partido.
lo firmaron los socialistas, lo firmó incluso una diputada que ahora terminó su mandato, pero es Mayra Cresto de Entre Ríos, que es del Frente de Todos, Casineiro, digamos, firmaron, Gustavo Mena y Brenda Austin por el radicalismo, que también terminaron su mandato, pero cuando lo presentamos en el 2021, nos dijeron que la única razón por la cual no se trataba era la inconveniencia de tratar un tema así en un año electoral. Y bueno, ahí me surge un tercer argumento que esgrimieron ayer, que es no se puede tratar a pocos meses de una elección. Yo la verdad que estaba casi por preguntarles, ustedes saben algo que nosotros no sabemos, porque para las elecciones falta bastante, digamos, estamos justamente, el año pasado yo creía muy oportuno que ya el año pasado tuviéramos boleta única electrónica con la pandemia, justamente para evitar manoseo de boletas y demás, pero bueno, con ese argumento que era año electoral, no quisieron tratarlo. Este año, y eso es muy importante resaltar y comentarle a la gente, que no lo están tratando tampoco por voluntad propia, digamos, lo están tratando porque nosotros logramos 132 votos en una sesión para emplazar al oficialismo, al presidente de la Cámara, primero que conformen las comisiones de justicia y asuntos constitucionales. El presupuesto ya estaba conformado, y después el emplazamiento fue para que trate el tema de boleta única, es decir, lo están haciendo obligados. Y bueno, ha sido, me parece, una muy buena demostración de que toda la oposición unida puede lograr cosas, y la boleta única es un primer paso. Yo lo tomo así. Yo hubiera querido, y por eso conté lo de RAP, porque nosotros en la primera discusión o la primera reunión con los diferentes diputados de distintos partidos, mi posición, la verdad, que era ir por la boleta única electrónica, y era ir por también ya eliminar las listas sábanas, ir por un sistema de tacha, o sea, ir por muchas otras cosas más, pero en pos del consenso fui cediendo algunas cosas, otros diputados han cedido en otras, y se llegó a un acuerdo, digamos, un consenso que es avanzar un paso, que un paso es salir del sistema de boletas partidarias, ir a un sistema de boleta única. Todavía se mantienen las listas, esto es importante que la gente lo sepa para que no crear falsas expectativas, y es papel, el consenso estaba en el papel, digamos, no en ir en boleta única electrónica como a mí me hubiera gustado. Pero bueno, salió este proyecto, lo que se hizo en base básicamente al proyecto que presentamos nosotros, hay muchos otros. Ayer Pablo Tonelli decía que el primer proyecto de boleta única lo presentó en el 2007, así que se hizo sobre este proyecto, y lo que se incluyó en el dictamen fue que también las PASO tuvieran boleta única papel. Con respecto al tamaño, respecto al tamaño, Jorge, que hablaban de un metro de alto por 1 de ancho, Sí, yo creo que no es tan así, porque en realidad ellos hablaban teniendo en cuenta si se presentaran todos los partidos, pero la verdad es que últimamente sabemos que funciona un sistema de coaliciones bastante importante y vigente en nuestro país. Entonces, no va a haber tantas ofertas, tantos partidos, digamos, va a haber candidatos por coaliciones, Juntos por el Cambio, Frente de Todos, 3, 4 propuestas más, digamos, pero no, yo creo que eso es un argumento, no sé, no tiene mucho fundamento con la realidad. En el proyecto de ustedes, en el proyecto de ustedes, ¿hay boleta única para todas las categorías o una boleta única por cada categoría? Bueno, eso también cedí porque a mí me gustaba más la boleta única por categoría. Este proyecto contempla todas las categorías en una boleta, teniendo en cuenta que es una elección nacional y donde como máximo puede haber 3 categorías, presidente y vice, senadores nacionales y diputados nacionales. Y la mayoría de las veces tenemos 2 categorías, presidente y diputados, porque los senadores se votan cada 6 años. Así que ahí la boleta nacional, digamos, sí entiendo, a mí me gusta el sistema por categorías como Santa Fe, pero se justifica más en una provincia donde por ahí hay senadores, diputados, intendentes, concejales, gobernadores, digamos, son muchas más categorías, ¿no? Pero el proyecto salió muy similar a la boleta de Córdoba. Porque yo digo, independientemente de esto, no hace falta que para evitar esto que están diciendo del afiche gigantesco, no hace falta que estén
todos los candidatos, con que estén los dos primeros, la foto de los dos primeros candidatos, me parece que... Bueno, eso está estipulado en el proyecto. Está estipulado que estén las fotos de los dos primeros candidatos y que estén los nombres legibles, grandes, de los 5 primeros candidatos. Que vale decir también, y es importante, que solo 4 provincias tienen más de 5 legisladores en sus elecciones. Todas las otras provincias, Corrientes, por ejemplo, cada 2 años una vez elige 3 diputados nacionales y la otra elige 4. Nunca elige más de 4. Sí, La Rioja, Tierra del Fuego, tienen representación de 5 diputados que eligen 3 y 2, ¿no es cierto? Exacto. O sea que eso no sería... Sí, por supuesto, además, esto, discúlpame, sí. Esto de la foto es una cosa, es un invento nuestro, porque yo estuve presenciando elecciones en el Uruguay, he presenciado elecciones en Uruguay tiene el sistema de... Bueno, el Uruguay es un festival de listas, ¿no? Pero en Estados Unidos, elecciones presidenciales, y no estaba la foto de los candidatos, es más, votan en una boleta donde se votan otras cuestiones como, por ejemplo, aumentos de impuestos o rebaja de impuestos, temas vinculados con la educación, con la escolaridad, y es todo simplemente con un lápiz especial que van poniendo los tildes. No sé si vos esto lo habías visto, ¿te acuerdas, Osvaldo? Sí. Hay distintos sistemas en Estados Unidos, algunos son por sistema electrónico, digamos, claro. Otros son con papel, sí. Algunos se marca con una virome, otros se perfora. Eso lo regula cada estado. Cada estado, pero no, en general yo nunca vi la foto de los candidatos, ni siquiera las presidenciales. Yo la verdad siempre menciono, porque a mí me pareció una experiencia que me marcó. Yo viví un año en Estados Unidos en el año 89, mire lo que le estoy diciendo, hace mucho tiempo, más de 30 años, era muy chica, pero acompañé a una persona a votar, ¿no? Partiendo de la base que allá se inscriben y votan en el lugar donde se inscriben, esta persona votaba en la iglesia. Y cuando, año 89, todavía ni siquiera estábamos acostumbrados a tener cada uno una computadora, ni pantallas, nada. El sistema de votación en ese momento, que era una elección legislativa, no era una elección presidencial, era muy similar a una máquina de expendedora de gaseosa. La persona entraba, corría una cortina y al correr la cortinita se levantaban todos los botones. Imagínense una máquina donde usted elige Coca, Pepsi, 7up, con botoncitos, no digital, sino con botones que salían, porque en esa época, y ahí sí tenía la foto se elegían, 15 legisladores, supongamos, era en el estado de Nueva York, y la foto de los 15, y a mí lo que me sorprendió, bueno, ahí tienen 2 partidos, ¿no? Básicamente demócratas y republicanos, pero lo que me sorprendió muchísimo fue que esta persona que era demócrata votó de a 1, 2, 3, y cuando llegó al 5º, supóngase, dijo: a este no lo quiero votar, y no lo votó, y siguió con el 6º. O sea, eligió no votar a uno de la lista, o sea que no hay lista sábana. Eso en el año 89 me pareció a mí, dije, ¿cuándo llegaremos? Y tenía la foto, es decir, un analfabeto podía votar de esa forma porque era sencillísimo. Me pareció que era tan genuina la representatividad, digamos, y incluso lo justificó, dijo, bueno, no lo voto por tal cosa, porque ya fue malo cuando era diputado. Entonces, yo creo que nosotros lo que tenemos que buscar... Hoy estamos buscando asegurarle al elector que su candidato esté cuando vaya a votar. Que la verdad, en la Argentina, en los parajes rurales, en muchísimas escuelas, se hace dificilísimo para los partidos con estructura pequeña que su candidato esté de 8 a 18. Quizás está hasta las 9 de la mañana, después no está más. Bueno, asegurarle al elector que su candidato esté. Pero después, la verdad, que tenemos que seguir trabajando para que tenga mucha más legitimidad y representatividad la gente que trabaja después en el Congreso, sobre todo, ¿no? Los diputados y senadores. Muchísimas gracias, muy claro todo lo que has expresado, Ingrid, y te felicito nuevamente por la intervención de ayer y por la gestión que venís realizando como diputada, que tuve el honor de compartir 2 años contigo. Un beso. Te extrañamos mucho, Jorge. Es recíproco. Bueno. Un beso grande. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos.
Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Y seguimos en el aire entre ustedes y nosotros, AM1220. Nuestra vía de comunicación son teléfono 011 43 25 1220, contestador 011 5254 2353, WhatsApp 011 30 37 6895, web ecomedios.com y en la app móvil Ecomedios. Y hay otro partido que se está jugando hasta ahora, que es un partido que tiene una connotación muy fuerte, porque es Ucrania, que está jugando contra Escocia por la clasificación a la Copa del Mundo, un país que está sumido en el atropello de los rusos, la invasión feroz que han desatado sobre Ucrania. Y bueno, esto sería una satisfacción dentro de tanta tristeza, de tanto dolor. Se está clasificando para, creo que tiene que jugar otro partido más, está ganando acá 2-1 a Escocia. Y volvemos con, ya está por terminar, quedan 40 segundos. Ucrania tiene valores que están jugando en estos momentos en la liga inglesa. El capitán creo que es uno de ellos, que juega en el, no sé si en el United o en el City. Y bueno, ya está culminando, así que sería un... Bueno, mira, y ahí puede definirlo, Ucrania que está ingresa al área, pero no, la hace muy mal. La hace muy mal. Bueno, y seguimos nosotros con el partido de Argentina, porque está demorado un poquito nuestros nuevos invitados, que hoy lo tenemos a Marcelo Stubrin, ya lo hemos anunciado, y después de Marcelo Stubrin, creo que Hugo Romero, otro gran diputado radical, otro gran diputado Juntos por el Cambio por la provincia de Córdoba, y un gran economista, por cierto. Fue intendente de, creo que de Villa Allende o de Mina Clavero. Ahora lo vamos a hablar con él y vamos ahora a terminar el partido, porque también seguramente Hugo Romero lo debe estar viendo. Ahí está. Pareciera que ahí terminó. No terminó, no terminó. Estamos bueno, en el minuto 89 a ver alargue, la hinchada, la gente alarga de entrar Pesela y acaba de Lo entrar. que van a hacer esos festejos de los que están ahí sí, en Trafalgar Square. Ya estaban gritando, sí. Hay que saltar, el que no salta es un inglés. Bueno. Y acá están entrando, se está yendo Lo Celso,
y está entrando, no podemos ver bien ahora quién es, entraron recién Pesel y Julián Martínez. Para los hinchas de River es importante esto. Entra Dybala en lugar de Lo Celso, y estos cambios que están realizando ahora son bastante indicativos de aquellos que pueden quedar y aquellos que evidentemente de esta lista que tiene Scaloni, que hoy está cumpliendo el partido número 32, invicto en forma consecutiva. Y no dábamos 5 pesos por él. Sale también el Fideo Di María. No dábamos 5 pesos por él, ¿no es cierto, Osvaldo? No, nada, se pensaba que era un interinato, digamos, algo hasta que un técnico más probado asumiera. Yo lo que te quería comentar antes de que tuviéramos la entrevista anterior, es que no sé si vos notás que en los últimos días Alberto Fernández, pese a todo lo que se indicaba antes en cuanto a su separación, a su mayor autonomía, se está kirchnerizando cada vez más. Está con ciertas obsesiones, la Corte es una. Hoy dijo algo también de los medios de comunicación, más o menos como que le lavan la cabeza a la gente. El tema de la agresión a Macri. El tema de Biden. El tema de Biden, de su pretensión de organizar una contracumbre que fracasó porque el propio presidente de México no aceptó eso. Pero ahora parece que va a ir porque le dio la bendición Maduro para que vaya a la cumbre. Claro, pero son todos elementos que indican un camino más vinculado al Instituto Patria. Pero como puede ser que la semana que viene se elija, diga lo contrario, es bastante llamativo porque el gobierno se encuentra en un momento en que requiere un waiver del Fondo Monetario, no está cumpliendo las metas. No sé qué es lo que él pretende hacer, digamos, se aferra al kirchnerismo que también da muestras elocuentes de despreciarlo, es decir, es un amor no correspondido, tampoco es amor, es un intento de seducción no correspondido. Es un matrimonio por conveniencia, pero que la conveniencia la tiene él, porque la otra parte no le interesa. O sea, la otra parte, se lo dijeron bien claro cuando fue el Cuervo Larroque el que le dijo, tiene el 4% de los votos, ya le dijo, vos sos el empleado nuestro. Vos tenés que hacer lo que nosotros te digamos. Y uno de los deberes que le han encargado justamente es limpiar las causas a Cristina. ¿Cómo se lo va a limpiar? Con la Corte de 25 miembros. Claro, pero eso, a ver, no deja de ser una bravata, una bravuconada. ¿Por qué? Ya lo dijimos muchas veces. Es difícil que la ley salga. La ley requiere mayoría simple. Sí, la pueden tener. Podrían tenerla en el Senado más fácilmente, en diputados lo veo más improbable, pero podrían llegar a tener. Ahora, lo que sin duda no van a tener son los 2/3 de los presentes en el Senado para que den el acuerdo a los jueces que él designe en esa corte ampliada. Ahora, yo tengo una pregunta, que es la gran duda que tengo, Osvaldo. Si empiezan a repartir caramelitos, ¿algún gobernador no se sentirá tentado por mandar a votar a sus senadores en esa dirección porque le va a dar el chupetín de un cortesano entre 25? ¿Vos decís algún gobernador que no sea del peronismo? Porque... ¿Y algún gobernador que no sea del peronismo que se sienta tentado? Tercer gol de Argentina. Lo hizo Dybala. Tercer gol de Argentina. Yo lo veo, lo veo difícil. Por el costo político, decís. No, insisto, la ley podría salir. Lo que veo difícil es que se llegue porque ¿cómo es la composición actual del Senado? No tengo los números precisos ahora en mente. No, bueno, pero lo que te digo es esto. Sabemos que, no quiero decir nada, pero sabemos que algún gobernador se puede sentir tentado por tener su propio... Bueno, si es un gobernador de Juntos por el Cambio, digamos, sería fatal para él, creo, esa decisión, porque perdería toda legitimidad política. No creo que los de Juntos por el Cambio vayan a hacer eso. Pero vos pensás una cosa. Yo entiendo que muchas veces hay que elegir el mal menor. Pero lo que pasó, que Joaquín de la Torre se enfureció con el tema del procurador vitalicio, del encargado del Tribunal de Cuentas, titular del Tribunal de Cuentas,
de la provincia. Ahí había un chico, se llama Grimberg, que fue puesto, yo lo conocía mucho porque tomábamos café juntos en un bar ya desaparecido enfrente del tribunal sobre la calle de Tucumán que se llama Usía. Lo conocí ahí en el 83, lo nombraron, y cuando lo nombraron todo el mundo dijo, nadie sabía el cargo de titular del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, la importancia que tenía, y sobre todo que es vitalicio. Pensá que estuvo desde 1983 hasta el 2022, o sea, estuvo 39 años. Fíjate que ese es un cargo de relevancia. Y ahora no sé por qué se retiró, porque siendo vitalicio el cargo, lo debe haber querido a lo mejor por edad avanzada, no sé. ¿Y ahí cómo se designa? Ahí se designó por un acuerdo. No, pero ¿quién lo propone? ¿El gobernador? Lo ¿Y tiene propone un el acuerdo gobernador? de la legislatura? Es un tipo que responde ciegamente al gobernador. Te puede llegar a trabar cualquier obra en la provincia de Buenos Aires. Es un cargo muy importante, muy relevante. Manejado por alguien como era ahora me acuerdo el nombre, Grimberg, manejado por alguien como amigo que yo conocí bastante, que era un tipo serio, es una cosa, pero porque no hizo, vos ni sabemos a veces el nombre que tenía, y yo estoy seguro que lo has visto vos en tribunales también, pero porque el tipo siempre pasó desapercibido porque fue una figura que no tuvo acciones estruendosas. Cuando tuvo que marcar diferencias con el ejecutivo de turno, se lo hizo saber sin recurrir a los medios, diciéndole esto no pasa por HBJ. Bueno, lo que yo veo ahora es que sí, pero ahí ahí se hizo un canje por 3. Está bien, pero son organismos existentes con composición ya definida, en ese caso por la Constitución. Y hay que llenar vacantes, y algunos son cuerpos en los que intervienen el oficialismo y la oposición, y siempre hay negociaciones. Yo no sé, en este caso en particular no lo seguí, realmente no te podría decir, pero salvo para el que esté mucho en el tema, no me llama tanto la atención, pero crear una corte de 25 miembros para que sean puesta a dedo por el oficialismo de turno, es otra cosa. Yo no creo que a eso se preste ningún gobernador de Juntos por el Cambio. Es muy ajustado lo que decís, que es crear cargos nuevos, crear una cantidad faraónica de cargos, pero sí, es distinto, tenés razón, eso es distinto a crear... No, sin entrar a abrir juicio de valor sobre esa negociación, si fue correcto o no. Hay veces en que... Hay algunos que te decían igual que iban a tener más temprano que tarde, iban a tener los números para lograrlo, pero bueno. Sí, hay negociaciones que son propias, vos lo sabés mejor que yo, de la política y que en democracia son legítimas. Y bueno, no siempre las exigencias de un sector le van a gustar al otro, pero bueno, hay que encontrar Estamos totalmente de acuerdo con esto, Osvaldo, pero viste, yo siempre tengo que el diablo meta la cuchara en estas por cosas. Supuesto, y además de repente, ya lo hemos visto con algunos casos. Recordemos que hay provincias que dependen mucho de los recursos que les envía el Estado. 4 años de diputado he visto votaciones que decía, ¿y por qué desapareció? Y bueno, y desapareció porque había razones ocultas. Pero ya lo habíamos anunciado antes, después del triunfo de Argentina por 3-0, que lo hemos seguido acá con Osvaldo Pérez San Martino muy atentamente, con un ojo en la invitada que tuvimos, la diputada nacional Ingrid Jeter, y otro en la pantalla. Lo tenemos ahora un gran amigo, lo presenté antes, lo voy a volver a repetir ahora, uno de los jóvenes políticos más brillantes en su momento, aún sigue siendo joven, pese a que el documento ya lo haya pasado de categoría, pero sigue siendo joven en cuanto a su pensamiento, pero que fue en su hora una playa de jóvenes que formaron la Junta Coordinadora Nacional, entre los que estaba, por supuesto, uno de sus adherides era Marcelo Stubrin, Jesús Rodríguez, con quien he tenido el otro día el gusto de charlar también, como lo hacemos habitualmente, en la asunción de Ricardo Gilavera como presidente del Colegio Público de la Capital Federal, otro con el cual tuve el honor de compartir 4 años la bancada de Juntos por el Cambio, que es Facundo Suárez Lastra, y estoy hablando ahora de un joven brillante, que sigue siendo joven, intelectualmente brillante,
que es Marcelo Stubnin, pero no solamente vamos a hablar de política, sino que vamos a hablar básicamente con él de lo que sucedió el domingo en Colombia con las elecciones, porque Marcelo ha sido uno de los embajadores, repito lo que dije antes, más lúcidos que hemos tenido, aquellos embajadores que no iban solamente a las sedes diplomáticas a tomar champán y canapés en los distintos actos de las fiestas de los distintos países, sino que realmente fue un embajador que propició relaciones y vínculos muy sólidos con Colombia, sobre todo en el campo cultural, en el campo económico, y en más de una oportunidad cuando ha venido y he hablado con él me contaba la situación, sobre todo que en aquel momento estaban en una situación muy, muy dura con la guerrilla, con la FARC en Colombia, y queremos conocer su opinión sobre las elecciones del domingo pasado, esta aparición sorpresiva de un populista, de Hernández, las posibilidades que tiene el candidato de la izquierda, Gustavo Petro, y Fico Gutiérrez, creo que era el otro candidato que, si bien que no alcanzó los votos necesarios como para participar del balotaje. Marcelo, querido, buenas tardes, y un gusto tenerte con nosotros, con Osvaldo Pérez San Martino. Humorizado por los elogios y sobre todo eso de la juventud. Tengo libreta de enrolamiento 8 millones, con lo cual estamos todavía en condiciones de seguir unos años más batallando por las ideas. Muy complejo lo de Colombia. En realidad hace muchos años que la política de partidos venía en declive, venía en crisis, ¿no? Los últimos presidentes de partido fueron Samper a mediados de la década del 90 por el Partido Liberal, y Pastrana al comienzo 2000 por el Partido Conservador. Lo que siguió fue una reformulación de la política. El presidente Uribe era de extracción liberal, pero construyó una fuerza dura, conservadora, que gobernó 8 años. Y fíjense que él fue por un partido hecho ad hoc para esa elección y se religió con otro partido que se llamaba Partido de la U, en realidad era Partido de la Unidad, que luego es un partido que apoyó al presidente Santos, que estuvo otros 8 años también, Santos de extracción liberal, pero no en representación de ese partido. De modo que en Colombia lo que hay es malestar. Ese malestar que comenzó en el 19 en muchos lugares de nuestra Sudamérica, Chile, Ecuador, Perú y Colombia, es un malestar que se tradujo en el siguiente turno electoral. Y se tradujo con un desempeño del candidato de la izquierda que era impensado en Colombia, que ganó, pero no ganó, es decir, ganó, pero no llega al número que hace falta para ser consagrado presidente. Y apareció en poco tiempo un emergente, un ex Bucaramanga, una gran ciudad del interior del país, un ingeniero con una presentación antipolítica. La expresión populista es una expresión que últimamente es más un adjetivo que un sustantivo, ¿no? No se sabe qué es un candidato anticorrupción, pero tiene un proceso por corrupción que se va a resolver prontamente. Es bastante extravagante en sus declaraciones, y ahí está, en condiciones de ganar la segunda vuelta el 19 de junio, falta muy poco, son 3 semanas de diferencia, de modo que en un santiamén vamos a despejar esta incógnita que ocurrió, ¿no? Y el otro candidato, Marcelo, el que es un ex guerrillero, también podemos... Pero ex guerrillero en Colombia... Claro, no es muy... Sí. No, ex guerrillero no quiere decir eso. Es un candidato de izquierda, gobernó Bogotá, fue alcalde, le fue mal. Un gran senador de verba encendida, un gran orador de actos. Dio muchas señales de moderación en el último tramo de la campaña. Tiene una postura muy extrema, exclusivamente en materia de la producción de hidrocarburos, que son prácticamente la mitad de las exportaciones de Colombia. Es muy adverso a
a la producción de hidrocarburos, no solo por el ambiente, sino por esa cultura de defender el agua, con lo cual está en contra de cierto tipo de explotación, digamos, de aquellos aspectos de la explotación de los hidrocarburos que requieren el uso intensivo de agua, ¿no? Como en lo demás dio señales de que no va a hacer expiaciones, de que no va a reformar la Constitución. Le propuso el Ministerio de Economía, un gran economista, exsecretario general de la CEPAL, en un tuit de la semana pasada, pocas horas antes de la elección. Está tratando de dar señales de moderación, pero pareciera que no alcanza, ¿no? El voto de la política institucional que representaba el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, es un voto incompatible con Petro, de ahí no tiene votos para ganar. Y los que votaron por el ingeniero Hernández no tienen ningún motivo para no volver a votar por él, ¿verdad? Hubo un tercer candidato, el hombre que representaba la moción, que se llama Sergio Fajardo, que sacó pocos votos, algunos de allí podrán acompañar a Petro, otros no. Es una situación típica de balotaje entre dos candidatos que no pertenecen a la política tradicional. ¿Fajardo qué orientación tiene? ¿Perdón? ¿Fajardo qué orientación política tiene? Fajardo es un exalcalde, es un profesor de matemáticas, es un moderado. También todos cultivan la cuerda digamos, del enfrentamiento a los partidos de la política tradicional. Fajardo fue también gobernador de Antioquia, igual que Uribe, alcalde, igual que Federico Gutiérrez. Es un hombre importante, rodeado por, digamos, en Colombia se dice que es la centro-izquierda. Yo diría que es un candidato de centro, un candidato de moderación, pero él conserva la línea antipartidos políticos, digamos. Él no se dejó apoyar ni abrazar por ninguno de los partidos tradicionales. ¿Y el Congreso cómo quedaría? ¿Quedaría muy el Congreso fragmentado? Ya está elegido, el Congreso se elige antes. Ninguno de los dos tiene Congreso, ni Petro ni Hernández. El Congreso se elige en otra fecha. En el Congreso sí juegan un gran papel los partidos clásicos. En el Congreso, este formato político, estos presidentes, en los términos argentinos, ninguno de los dos tendría mayoría, ni en el Senado ni en la Cámara. Sería algo como en Chile. ¿Qué similitud ves entre...? Sí, lo que pasa es que en Chile hubo expresiones independientes, sería como en Chile, pero al revés, porque en Chile el Congreso se caracterizó esta vez, y especialmente la constituyente, por agrupaciones independientes, por conglomerados novedosos en la política. Allá no. Allá en el Congreso hay una bancada muy grande del Partido Conservador, del Partido Liberal, del Partido de la U, de Cambio Radical, en fin, de todos los partidos que gobernaron Colombia estos años, una pequeña... Fíjense ustedes que Petro fue senador por el estatuto de la oposición indica, porque él fue al balotaje en 2018 contra el presidente Duque, el actual presidente, y lo perdió. Y Petro es senador porque le toca una banca en el Senado a un candidato presidencial que fue al balotaje por el estatuto de la oposición, como así se llama, ¿no? Que es un sistema, es una constitución moderna, una constitución del 91, muy ambiciosa en términos de representación y participación popular, y esa constitución determina, en fin, cuestiones muy originales. Por ejemplo, los magistrados, la justicia no es vitalicia, la justicia no es mientras dure su buena conducta, la justicia tiene plazo, es decir, se cumple el mandato y a su casa, y se elige otro juez, otra corte, hay corte constitucional, además de la Corte Suprema. Es una constitución bien compleja. Hablaste de malestar de la gente, hablaste de crisis de los partidos políticos. ¿No ves? Y te referiste a algunos países y no sé si por ser cuidadoso, por no querer entrar en el tema local, no mencionaste la Argentina. ¿No ves una... No, porque efectivamente yo creo, Jorge, que en Argentina
esa ola de rebelión del 2019 en la prepandemia no se produjo porque había una elección muy competitiva entre dos grandes conglomerados políticos. Los dos grandes conglomerados políticos que satisfacen expectativas diferentes, diría yo, en algunas medidas casi contrapuestas de modelo de país, disuaden el malestar porque entregan esperanza, expectativa. Había expectativa en los opositores a nuestro gobierno y expectativa en los partidarios de nuestro gobierno que en el 2019 va a haber un acontecimiento político que podía definir un rumbo del país. En fin, por eso creo que esta idea del formato de ambas coaliciones compitiendo entre sí, incluyendo todas las cuestiones que hay dentro de cada una de ellas, es muy positivo en la Argentina, mucho mejor que la atomización política, ¿no? Sí, ha sido como un colchón que ha frenado todas estas revueltas que vemos, incluso más. Gana un candidato como Gabriel Boric en Chile, que si bien es un candidato que uno lo puede señalar como alguien de izquierda, cuando uno ve algunos de los actos de gobierno que ha tenido, revelan una racionalidad y le parece que la gente no acepta la racionalidad, digo, en la toma de algunas medidas económicas, racionalidad cuando tiene que enfrentar el tema de Gualmapu en el sur, que no trepidan que si tiene que mandar para restablecer el orden resquebrajado fuerzas de seguridad o fuerzas armadas lo hace, y sin embargo todos buscan gobernabilidad, claro, pero son países que están relativamente ordenados. ¿Qué problema hay? En Chile, en Perú gobierna un presidente que dice que es marxista, pero el Banco Central no se toca. Claro. En Uruguay gobernó por muchos periodos el Frente Amplio y fue un ejemplo de austeridad y de disciplina fiscal. En Chile gobernó la izquierda muchos años, gobernó con Bachelet, gobernó con Ricardo Lagos, gobernó en la primera coalición antes del triunfo de Piñera, y la administración financiera fue de una ortodoxia y de un cuidado absolutamente extraordinario, ¿no? Bueno, después vienen los problemas, es decir, tanta ortodoxia y tanto cuidado, resulta que tanta ortodoxia y tanto cuidado y resulta que no alcanzan los ingresos y no alcanzan las pensiones y el precio del transporte es enorme y un porcentaje muy alto del sueldo se va a emprender la luz en la casa y calefaccionar. En fin, las cosas lógicas que pasan en los países siguiendo el principio rector de la economía, que es el mismo. En Uruguay, por ejemplo, el pago de los servicios públicos es una aventura para cada familia. Seguro. Siguiendo con este tema, pero... Mientras acá vivimos un jubileo. Claro. Un jubileo irresponsable, pero cuánto dura, cuándo termina, en qué proporción debe terminar, es algo que la Argentina debe resolver lo más pronto posible, porque así no se puede seguir, no hay números que cierren. No hay reputación de un gobierno que permita que vengan inversiones a la Argentina, inversiones genuinas, si los números no cierran, ¿no? Seguro. El otro día me llamó la atención, hay una encuesta, no sé si se puede decir, pienso que sí, de Subán Córdoba, que dice que la gente, esta semana, creo que tiene fecha 22 de junio, la encuesta de estos días, y 20 de mayo, perdón. Y entonces la gente dice que quiere reducir el gasto público, 70%. Pero 70% no quiere que reduzcan la tarifa, que aumenten las tarifas. Y otro 70% no quiere que se reduzcan las jubilaciones. Entonces es una cosa muy rara, ¿no? Es un país que tiene una convicción, bueno, y un 70% quiere que disminuyan los impuestos, no suben las tarifas y no se reducen las jubilaciones, no se reducirá el gasto. Digo, algo hay que resolver ahí. Y para eso hacen falta los liderazgos, para eso hacen falta los programas, los planes de gobierno, el crecimiento de la economía, la seriedad en la administración. Esa es la verdad. Las disfuncionalidades al final saltan por algún lado y explotan. Y se pagan. Vamos a una pausa y después te dejo una pregunta picando. ¿Cómo ves estos fenómenos que están apareciendo, estos fenómenos
que han surgido ahora, sobre todo en América, con caso Bolsonaro, ahora caso Hernández. Tenemos algunos ejemplos acá en Argentina, caso Milei, que parecería que para entrar en el sistema se presentan como antisistema, pero después evidentemente no quieren destruir algo que saben que es imposible que suceda porque tienen que caer si no en la anarquía. Y justamente ese fenómeno lo conversamos después de la pausa, que tenemos que ir al noticiero, Marcelo. Gracias. Pausa, noticiero. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM, número 117924. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Millones de ladrillos se transforman en viviendas. Toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas. Miles de cañerías se transforman en agua potable. Cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos. Renace la provincia con obras que transforman. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cuando te quieran hacer creer que esta Argentina no avanza más, contales que estamos construyendo una nueva autopista que conecta 12 municipios bonaerenses y permite ir de Merlo a La Plata en 30 minutos. Una deuda de hace 25 años. No nos van a desanimar. Este país y su gente pueden lograr lo que se propongan. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Y seguimos con Marcelo Stubrin. Había quedado la pregunta que cómo veía estos fenómenos que han surgido últimamente, el caso Milei. Sí. Y bueno, el malestar provoca reacciones de todo tipo, ¿no? El malestar es un malestar con las condiciones de vida, se ve el futuro peor que el pasado, se ven las circunstancias de manera extrema. Y yo creo que en algunos casos, donde no hay política sólida, como en Colombia, llega un candidato que puede ser presidente, que dice que su plan de ajuste es vender el avión presidencial, cerrar embajadas, eliminar los 17 Manga Bogotá y pocas cosas más. Es decir, un candidato sin programa. A eso se lo llama populismo. A mí no me gusta usar los sustantivos como adjetivos despectivos. No sé si es populista o qué es, pero es un hombre que expresa esa idea que no quiere, que la gente quiere una cosa diferente, un cambio, y algunos de estos toman exageraciones y algunas ideologías extremas se embozan en estos modelos renovadores. Así ocurrió muchas veces en la historia de la humanidad. A veces son pasajeras y a veces no, pero eso no depende de ellos, sino que depende de los otros competidores de la vida política, de la calidad de los partidos, de la calidad de la capacidad de formular. Por eso Juntos por el Cambio está tan desafiado, ¿no? El gobierno, ya sabemos, es un cachivache, es un desastre. No solo porque están peleados entre ellos, sino porque no van a ninguna parte. Y la oposición tiene el problema de que tiene que definir cuál es el callejón en el que va a gobernar, qué le va a proponer a la Argentina. El callejón del 2015 parecía claro. El actual es un poco más complejo. Nosotros
no vamos a conseguir los votos del 2015. Necesitamos otros votos, otra presentación. Una presentación más cuidada, más formalizada, más programática, más seria, que sea producto de discusión. Y tenemos poco tiempo. Tenemos ya menos de un año. En junio del año próximo se estarían inscribiendo las alianzas. Nosotros queremos que se conserve la fuerza que fue capaz de ganar en el 2015 y en el 2021. Queremos que esa fuerza esté presente en el proyecto electoral. Creo que tiene que ver con el futuro de la Argentina. Creo que allá hay calidad, honorabilidad, decencia, fuerza política en todo el país. Creo que el interior le va a pedir a los dirigentes de la capital que sean capaces de resolver este desorden de superficie que aparece, y creo que resolviendo las cuestiones programáticas hay que ir a esta contienda electoral del 2023, ¿no? El gobierno no las tiene todas consigo, no solo por su desorden interno, que sería lo de menos, sino porque el rumbo que proponen no existe en ninguna parte, no es sustentable. La demagogia sin plata no sirve, no se puede hacer. Y dentro de la coalición en particular, ¿cómo ves actualmente a la Unión Cívica Radical? Bueno, la veo muy bien, con muchos candidatos, con mucha dinámica, pero sobre todo con una gran potencia en los principales distritos del país. Yo miro Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, a provincias clásicas donde el radicalismo tiene vigencia, como Jujuy, Corrientes, etcétera, y veo un partido que está vivo, que está anhelando realizar los aportes que les corresponden a nuevas generaciones de líderes, con mucha gente que se ha incorporado y que tiene cosas serias para decir. Veo también una gran voluntad de asociarse con las otras fuerzas. Mira, el otro día estuve en Santa Fe, asumía el presidente del comité de la provincia. Dedicó 35 minutos del discurso a hablar bien de los otros radicales y de todos los asociados políticos, incluidos el PRO, que estaba sentado en la platea, y de los realistas y del ex gobernador Bonfatti, que estaba también sentado en la platea. Es decir, encuentro que el interior le va a reclamar al liderazgo nacional del PRO, del radicalismo y de la coalición cívica que organicen las cosas para presentarse compitiendo, como se hizo en muchas provincias a través de la PASO, o poniéndose de acuerdo. Pero es indispensable que esto ocurra. Y creo que si esto ocurre, hay un triunfo. Pero no un triunfo que restaure el 2015. Un triunfo que plantee otras circunstancias, otra estrategia, otra situación, porque el país es el mismo. Porque nadie se baña dos veces en el mismo río. Porque la idea, un poco ingenua, pero la idea de que la reputación de un gobierno que podía hacer cosas bien y ser decente alcanzaba, es una idea, es una quimera, no es así. Hace falta mostrar los números, hace falta mostrar las cifras, hace falta encontrar financiamiento para los programas públicos, y hace falta darle a la Argentina la posibilidad de producir, la posibilidad de exportar. Tenemos una oportunidad extraordinaria. Sí. Esto del gasoducto que no tenemos para aprovechar el gas de Neuquén es una barbaridad, parece un chiste de mal gusto. En un mundo que reclama, el gasoducto, en un mundo que ahora reclama, se reprochen entre ellos que no lo hicieron y nuestro gobierno lo había licitado y anularon la licitación. Son unos salvajes. Hacen todo tarde y mal. En un mundo que reclama gas a los gritos, ¿no? Con la guerra que... Y alimentos. Y alimentos. Y productos industrializados de los alimentos. Exactamente. Estamos en una época, no tenemos vencimientos importantes de deuda hasta el 2024, hasta el 2025. No sé, yo no puedo entender la torpeza, la obcecación, la miopía de este gobierno.
bueno, es claro que la única preocupación que tienen es atacar permanentemente a la justicia, a los medios de comunicación, a la oposición. Ahora, la preocupación es ensanchar la Corte a 25 miembros, recién lo comentábamos con Osvaldo, una Corte con sentido federal, cuando esto no existe, porque la Corte no tiene representación ni del pueblo de las provincias, ni de las provincias, y están insistiendo con eso. Ese es el canto mamarrachos. Los compromisos que tienen entre ellos, eso es pura porquería. Pero el problema es cómo Juntos por el Cambio logra formular un programa creíble. Y hay economistas extraordinarios y están todos de acuerdo entre sí y se sabe lo que hay que hacer, sin cosas extremas. Pero hay que cambiar las tendencias. ¿Tenemos un problema con las tarifas? Sí tenemos. ¿Están atrasadas? Están atrasadas. ¿En cuánto tiempo queremos resolver? 4 años. Hay que subir las 20% por encima de la inflación cada año. Hay que subir las 25% por encima de la inflación cada año. Quieren hacerlo en 5 años, hay que subir las 200 cada año. Pero no hay otra manera que dar estas señales de sensatez y de que el mundo no nos va a exigir que resolvamos los problemas de la Argentina de inmediato. Nadie le va a reducir el salario el salario a los jubilados, nadie está en condiciones de hacer eso, pero tiene que haber una tendencia. El empleo público tiene que disminuir, el empleo privado tiene que crecer. Para que crezca el empleo privado hacen falta condiciones. No puede ser. Hay convenios colectivos vigentes que son de la década del 70, cuando más de la mitad de los empleos actuales no existían. No solo en la laboral, sino que no existían ni los medios técnicos, ni las industrias, ni las actividades. Digamos, estamos en un país que de seguir por este camino estará condenado a un atraso insustentable, ¿no? Y siempre el regreso de consignas que uno pensaba ya sepultada, con este énfasis en la soberanía como una muletilla. Pero esa es la mejor manera de evitar tener soberanía. Claro. Porque los países los países tienen que cumplir con 4D, dice el profesor Togatleán. Derecho y respeto a su marco institucional, divisas, defensa y diplomacia. Y Argentina en estas 4 materias lo que está haciendo es papelón. O sea que si queremos soberanía, sin un orden jurídico respetado, sin una economía que nos garantice divisas, sin una política de defensa nacional y con esta diplomacia ridícula que un día vamos, que otro día no vamos, que hacemos una cumbre, que no hacemos una cumbre, que apoyamos a Venezuela, que no apoyamos, esta política infantil, lo único que vamos a hacer es perder soberanía. La verdad, Marcelo, te llamamos por el tema de Colombia, pero nos quedamos bastante impresionados los dos, porque decís cosas con un sentido común y con una claridad que nos gustaría escucharlas más seguido, ¿no? Que por otra parte estás traduciendo el pensamiento nuestro, ¿no es cierto, Osvaldo? No podemos replicarle lo más mínimo de lo que dijo. Pero te quiero despedirme con esto. ¿Estás alejado de la política activa? En absoluto, no estoy alejado. Lo que ocurre es que no compito, no creo que este sea un momento para que yo compita por una banca o por estas cosas. Al contrario, trabajo, milito como siempre, como lo hago desde los 15 años. O sea que sigo dando opiniones, pero no creo que la política consista exclusivamente en presentar candidaturas y en competir de manera agonal. Tampoco yo... También es verdad que yo nunca tuve ese estilo, ¿no? Más bien mi estilo fue de formar parte de un equipo. A veces el equipo medio que se disuelve y entonces uno sigue actuando donde le parece que puede aportar. Pero es bueno escucharte más seguido en los medios, así que de que acá vas a tener 2 simpatizantes que te vamos a llamar seguido, porque la verdad que da gusto conversar contigo. Un saludo a toda la familia. Muchas gracias, les mando un abrazo grande. Gracias. Y un abrazo gigante, Marcelito. Hasta luego. Y vamos ahora con el diputado nacional Hugo Romero, que todavía no está en línea porque estamos tendiendo redes
y vamos a hablar con él de la situación económica del país. Claro, que algo anticipaba Marcelo, ¿no? Él no lo quiere llamar, no quería llamar populismo, quizás porque la palabra se presta a diversas acepciones. Yo creo, en cambio, a mí me gusta usar la palabra populismo porque creo que tiene un sentido más o menos preciso. A mí me gusta pensar en voz alta. ¿Y qué diferencia vos encontrarías con la palabra populismo, que en realidad fue acuñada en los últimos años, con la palabra demagogia? No, es la forma, es lo que antes llamamos demagogia, en definitiva. Es como hemos dicho muchas veces, sacrificar el futuro en el altar del presente. Es decir, tomar medidas que suenan bien, que son simpáticas, pero que no son sustentables y que traen problemas a futuro. Por ejemplo, una medida populista por antonomasia es tener las tarifas congeladas en una economía inflacionaria, con lo cual son cada vez menores en términos reales. Eso, claro, nos provoca una sensación de bienestar a los que consumimos gas, electricidad, pero a la larga es desastroso. No hay inversiones, se requieren muchas divisas para importar la energía que nosotros no producimos. Esto genera la necesidad de que el Tesoro aporte dinero, el Banco Central tiene que imprimir dinero de más porque no tiene dónde sacarlo, esto genera inflación, estamos en una inflación altísima, es decir, son las consecuencias de las medidas populistas. Entonces yo creo que sí existe el populismo, es lo que podría llamarse demagogia también. Algunos politólogos lo vinculan al bonapartismo también, cuando es en su faz autoritaria, que en el extremo es el fascismo. En fin, hay distintas modalidades, pero me parece que cuando decimos populismo, todos más o menos entendemos de qué se trata, y puede ser de izquierda o de derecha. Por ejemplo, sin duda, ya que lo mencionamos, sin duda algunas cosas que propone Milei van en contra de lo que hace el gobierno, y en ese sentido la idea de que debe reducirse el gasto público, debe reducirse la presión tributaria, todo eso son ideas que, digamos, no son originales de él, pero que si él las enarbola son correctas. Ahora, él lo plantea de una forma tal que parece que si él lo designa presidente, inmediatamente se va a solucionar todo. Y sabemos que esto no es así. Existe el Congreso, él pareciera que ignora que existe el Congreso. Y forma parte del mismo. Forma parte del mismo, pero, digamos, en su discurso es de un simplismo absoluto. Y eso también es populismo, porque si no se dice cómo se va a llegar a una determinada meta, se está vendiendo un buzón, se están vendiendo ilusiones que luego no se concretan. Humo, y la verdad que yo coincido en muchas cosas. He hablado con él, hemos tomado un café, pero yo la verdad te digo, coincido en muchísimas cosas con él. Pero lo que pasa es que cuando dice, vamos a terminar con el Banco Central, entonces vamos a tener una anarquía monetaria. Pedro Castillo, este muchacho que muy limitado intelectualmente, que lo hemos escuchado, el presidente de Perú, una persona, la verdad, una chatura, pero que una ignorancia supina de todo. Yo creo que ni debe conocer la historia del Perú, pese a que es maestro. Pero, sin embargo, lo dijo Marcelo, el Banco Central se mantiene incólume, y han pasado los Alan García, los Fujimori, han pasado todos. Y el Banco Central se mantiene incólume porque los tipos saben que no son como los retardados que tenemos acá en la Argentina, que saben que la autoridad monetaria, que es lo más importante que puede tener un país, no es el tachín de estar hablando de la soberanía monetaria, porque en los billetes ponemos a San Martín y no a una ballena, sino que lo importante es tener una moneda fuerte, una moneda que en cualquier parte del mundo valga, y que uno no, cuando sale del país no ven las pizarras de todos los aeropuertos y de todas las casas de cambio del mundo, cualquier moneda australiana, neozelandesa, monedas africanas, y la Argentina no figura, porque saben que es papel pintado. Porque uno podría plantearse en el plano teórico la inexistencia del Banco Central. De hecho, no existió siempre el Banco Central. En la Argentina existe desde la década del 30. Ahora, la mayoría de los países desarrollados, la gran mayoría, y que no tienen inflación,
tienen Banco Central. Es decir, no podemos decir que el Banco Central sea per se la causa de la inflación. Seguro. Es el mal uso del Banco Central. Los demás países, inclusive los países latinoamericanos y países que hasta hace poco nosotros miramos desde arriba, tienen estabilidad económica, tienen estabilidad de precios. Perú, Bolivia, Uruguay, y tienen bancos centrales. Entonces, ese no es aparentemente el problema, es los desequilibrios macroeconómicos que tenemos, que no son tampoco fáciles de solucionar. Porque lo decía Marcelo recién, por ejemplo, en materia tarifaria, es lógico que hay que aumentar las tarifas, pero no se lo puede hacer claro. De un día para el otro. No lo puede hacer. Entonces, hay que hacerlo gradualmente, anunciando, como decía él, por ejemplo, que se va a aumentar 20 o 25% más allá de la inflación cada año. Entonces, los presupuestos familiares se van lentamente acomodando a esa nueva situación, porque la energía es cara en todo el mundo. Y antes la pagamos a su valor real, y ahora nos han dado el dulce de que parece que es un derecho humano no pagar la energía. Sí, parecería que fuera así. Claro. Yo me acuerdo, y lástima porque Marcelo también lo recordará, porque incluso esto lo abrí con Macri, que Macri evidentemente provenía de una familia de clase, cuando era chico, él dice siempre que era una familia de clase media alta, yo de una familia de clase media. Vos sos más joven, pero te recordarás que nuestras madres andaban atrás a pagar la luz, que sos socio de la Chado, de la Ítalo, de Segua, del que fuera. Me decía que él vivía en Tandil, Macri, recordaba lo mismo que yo, lo del porrón de Ginebra, o de la bolsa de dormir, yo era chico y me acuerdo, la bolsa de agua caliente. Dormir con medias del frío que hacía. Sí. ¿Por qué? Primero, porque no había estufa de tiro balanceado y se apagaba. Segundo, porque el querosén, que las estufas se calefaccionaban con querosén, o el gas de las casas que tenían calefacción central, era caro y a determinada hora se apagaba, porque esto no era un bien. Bueno, acá parecería que tienen todo el derecho, todo el mundo tiene el derecho humano por eso la luz y el gas. Yo hoy estaba viendo en un flash en televisión que se estaban quejando que en el colegio los chicos no tenían calefacción. Yo no sé tu época, pero yo te cuento la mía, no hay tanta diferencia. Tampoco tenía. En Buenos Aires, y yo te puedo asegurar, en invierno era una heladera. Estábamos sobre todo las 6 horas de clase, o las de 1:30, 5:30, las 4 horas, las 5 horas de clase. Estaban esos radiadores, pero no funcionaban muy bien. No funcionaban muy bien esos radiadores. Estábamos abrigados con bufanda, hasta con guantes, cuando teníamos que irnos sacamos los guantes, y nadie se quejaba porque íbamos no a un lugar de confort, íbamos a aprender, a ser alguien el día de mañana. Y me acuerdo que un amigo, un compañero que después terminó siendo cura, pero que era un tipo muy gracioso y muy disruptivo en todas sus acciones, después dejó el seminario, volvió, iba y venía, porque era muy disruptivo, hasta se peleó en el seminario, me acuerdo. Apareció un día y dijo, bueno, yo así no puedo estar. Vino con el termo y con el mate, años 60 y pico, Nacional Buenos Aires. Juan Santos Balmalle, el vicedirector de La Nación, que era nuestro profesor de literatura francesa, vio esa escena y yo dije, ahora acá se arma, y entendió perfectamente que no había ninguna falta de respeto. Entonces nos decía que nosotros traíamos algunos el termo y nos calentábamos la mano así. Y jamás escuché ni mi viejo ni mi vieja que fueran al colegio a protestarle al rector, que en ese momento era Florentino Sanguinetti, padre de Horacio Sanguinetti. Tira, porque si iban a protestar decía, sáquelo del colegio y que no venga. Pero acá es una cosa. Ahora, eso sí, hoy, creo que fue en donde está Mayra Mendoza, en Quilmes, es Mayra Mendoza, ¿no? Sí. Bueno, en Quilmes parece que los padres fueron a pedir que haya calefacción, pero que si no hay calefacción, quieren ir igual a que los hijos vayan al colegio a aprender a estudiar. Por supuesto que aparece el señor Baradel, que quiere una sociedad de analfabetos, y aparecen los sindicatos. Claro, porque este discurso de los derechos, mira, casualmente hoy trascendió un discurso que dio el vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, en Chile. Es similar al que había dado, yo lo escuché la semana pasada, o la anterior, en la Universidad de San Andrés, en un seminario que se hizo. Y una de las frases de él era refutar esa idea de que cada necesidad
implica un derecho. Donde hay una necesidad hay un derecho. Bueno, ojalá fuera así. Eso es ignorar que los recursos son limitados, no son infinitos. Y entonces hay que ver cómo los priorizamos. Es una idea simpática, pero demagógica, para usar la palabra que vos empleabas hace un rato. Sí. Y entonces, por supuesto, salieron a pegarle como si fuera un monstruo. Alguien dijo que, cuando yo era diputado, alguien decía que frente a cada protesta era un renglón en el presupuesto nacional. O sea, se paliaba de esa manera. Y por eso en muchas cosas no fuimos cambiemos, sino que fuimos sigamos. Y bueno, parece que tenemos que ir nuevamente a la pausa. Permanentemente una pausa, no nos dejan elaborar ideas. No dejan relatar el fútbol, nada. No dejan relatar el fútbol. Ahora estamos teniendo una elevada charla acerca de los recursos finitos. Tengo una buenísima para hablar sobre la factura de la injusticia. Un libro buenísimo, me lo compré en España. Pero recién salió, y tiene un éxito brutal. Y no nos dejan explayarnos. Queremos un espacio de meditación, de reflexión profunda, y no nos dejan, ya seguía haciendo. Ya se enseña con el penado 14. Con el penado 14 la manito Bueno, vamos a una pausa y después ya tenemos la entrevista, ¿no? Con el diputado Hugo Romero. Pausa. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Y seguimos en Entre Ustedes y Nosotros, ahora con un gran amigo, un gran diputado, dirigente cordobés y un gran economista, con el cual tuve el honor de compartir 2 años la bancada de Juntos por el Cambio, y que viene a ser, era juntamente con Luis Pastori, y hoy ya prácticamente él está enarbolando todas las propuestas de la Unión Cívica Radical dentro de Juntos por el Cambio en materia económica. Y justamente recién, me refiero al diputado nacional Hugo Romero, diputado nacional por la Unión Cívica Radical por el distrito de Córdoba. Buenas tardes, Hugo, espero te encuentres muy bien. Ayer tuvimos un chateo telefónico por error. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Hugo? Doctor, no, gracias. tratame de Jorge, no de doctor. Bueno, Jorge, la verdad es que para mí ha sido un gusto compartir la amistad con vos y tener estas consideraciones, de los cuales cuando entré en la pandemia vos has sido
un poco el profesor de todos nosotros los que ingresamos para tener reiniciarnos en esta tarea parlamentaria. Veníamos de una tarea ejecutiva, ingresar a la tarea parlamentaria y con pandemia necesitamos de gente de experiencia como ustedes, concretamente como vos, para poder llevar a cabo la tarea legislativa que los argentinos nos han encomendado. Así que para mí un gusto. Y mil disculpas, lo digo al aire. Salí de un programa de televisión muy tarde, a las 23:30, y te tengo agendado como Jorge, pero también lo tengo Jorge Gisote, un diputado de Jujuy, y le preguntaba, ¿estás durmiendo? A ver si me acompañaba, que vayamos a comer. Jorgito Risotti. Vos sabés que yo lo escuché, lo vi tarde el mensaje, dormís, pero te iba a contestar, no, estoy despierto, pero ya era como la 1 de la mañana, lo vi tarde. Si no te acompañaba a comer, o sea, no tiene ningún problema. Jorge sigue siendo diputado ahora, claro. Sí. Ayer asumió en la comisión de transporte, una linda comisión para hacer un trabajo importante hoy en una situación del país donde el sistema de transporte del interior está colapsado. Estamos con muchas dificultades, hay una gran inequidad entre la distribución del AMBA y el resto del interior, y bueno, presenté un proyecto con respecto a esto para encontrar una solución momentánea y luego pensar en un proyecto definitivo de una distribución equitativa. Gracias por las palabras tuyas de lo de profesor, que no es para tanto. Recién estábamos hablando, me acompaña como siempre mi socio, que es Osvaldo Pérez Martino, radical y profesor de Derecho Constitucional de distintas universidades, con el que venimos haciendo el programa hace 12 años, y recién teníamos una charla con Marcelito Stubrin, que en realidad empezó siendo una charla que se vinculaba con Colombia y iba a ser mucho más corta. Por supuesto que nos puso como condición Marcelo que fuera después de terminar el partido de Argentina. Él no sabía que nosotros hacemos trampa porque nosotros estábamos viendo por televisión, pero bueno, y la verdad que fue una charla muy muy interesante, y uno de los temas que abordamos era la escasez de sentido común que reina en nuestra dirigencia, en el frente de todos, en nuestros gobernantes, que bueno, tienen solo una meta, que es la impunidad de Cristina y todos sus secuaces, y que no hay un plan definido. Ahora estamos con el tema de las tarifas, y él hablaba con una sensatez y con un sentido común, ¿no es cierto, Osvaldo? Que le digo, mira, Marcelo, la verdad que estás expresando nuestro pensamiento con palabras mucho más sencillas de las que podríamos elaborar nosotros. Y uno se pregunta, y estaba muy entusiasmado y con mucha confianza en que la agenda que tenemos que tener para el 2023, si queremos ser gobierno, tiene que ser un programa que no sea simplemente el hecho de acceder al poder para derrotar a otra fuerza política, sino un programa que ponga un giro copernicano, aquella famosa frase de Raúl Alfonsín, ponerle una bisagra a la historia. Y en ese sentido me parece que es fundamental, y hoy todos los dirigentes, tanto de las distintas fundaciones, SALEM, de la Fundación Pensar y de la Fundación AREN, están preocupados por el tema económico. Y en esto nos gustaría ver tu visión respecto del tema tarifario, bueno, el tema transporte, ya adelantaste algo, y del tema también del tema vinculado con el acuerdo con el fondo y con este desplante que ahora queremos hacerle justamente cuando no estamos cumpliendo con las metas del fondo a Estados Unidos, que es el socio principal del fondo. Te escuchamos. Sí, en primer lugar, hay doble preocupación en el oficialismo, siguiendo más o menos tu comentario al respecto. Hay dos preocupaciones que tenemos con el oficialismo. Primero, un oficialismo que está gobernando el país sin un programa económico, es parche contra parche, con una decisión muy clara, pensando en la elección y no pensando en una administración responsable de los recursos públicos, por eso el déficit que tenemos, enamorado de este impuesto oculto, pero que afecta a todos los argentinos, que es la inflación, porque cuando uno gasta más de lo que ingresa, como está haciendo el Estado, pues endeudamiento o inflación, es emisión monetaria es presión de la inflación. Pero aparte de esta situación, donde ahora la pelea es que no se quieren hacer cargo un sector del gobierno del resultado de ese plan económico o ese sistema, más que un plan económico que
empezaron a establecer a partir de diciembre de 2019 cuando asumieron, hoy están tratando de eludir responsabilidades. Me parece que de eso se trata, con una visión de despegarse, a ver que esto no es el plan que yo quería o el programa que yo quería, la culpa es del presidente. Pero aparte de esto, genera mucho más inseguridad y mucho más falta de previsibilidad, que es fundamental para encontrar una luz de una salida económica de la Argentina. Y claramente cada medida que tome este gobierno, pensando en esa división, pensando en los intereses que no están en cuenta los intereses de los argentinos, sino intereses sectoriales dentro del mismo gobierno, claramente cuando uno trata de tener una visión, cómo se imagina 2023 y qué hacer con una actitud responsable, comparto con lo que decía, la próxima gestión tiene que tener muy claros los objetivos, pensando en un programa de gobierno económico que primero fortalezca las instituciones, que es el primer problema que vamos a tener, hay que ver qué grado de deterioro vamos a llegar al 2023. Este es un tema fundamental. Argentina tiene una debilidad institucional producto de esta visión que tiene el gobierno, digo institucional con respecto a la justicia, digo institucional con respecto a las previsiones económicas para la inversión en el futuro, digo de institucional una debilidad y una contradicción permanente en la visión de la relación argentina con el mundo, pensando que Argentina tiene, como cualquier país, necesita generar valor agregado, incorporar dólares a través de reserva del Banco Central vía exportación, y claramente en vez de ir ganando mercado con estas situaciones de medidas populistas, lo que hacen es limitar las posibilidades de exportación, perder los cupos mercados que tiene la Argentina, perder competitividad, porque también hay que decirlo, este modelo de gobierno ha incrementado la presión fiscal y por otro lado ha tomado la política monetaria en cuanto al tipo de cambio como base para contener la inflación en función de la gran evasión que hace. Entonces hemos perdido competitividad en el tipo de cambio y a su vez lo que producimos cada vez es más caro por el alto costo fiscal que tenemos. En este combo es donde estamos viviendo los argentinos, pero insisto, las divisiones del gobierno, la falta de un programa, la continuidad de una política que después de, no tengo los números, pero deben ser, a ver, ayúdame, deben ser 30 meses, 6 meses, ya estamos en mayo, diciembre, 6 meses, estamos 30 meses de gobierno. Exactamente. Claramente los resultados de este programa de gobierno está a la vista y no están dispuestos a cambiar. Ellos están pensando ya en las elecciones del año que viene. Digo, el problema de la Argentina es cómo va a estar la Argentina en el 2023. Y a partir de ahí tenemos que trabajar en un programa que esté orientado, primero, insisto, a fortalecer las instituciones. Un país que no tiene seguridad jurídica, un país que no tiene independencia de los poderes, un país que no tiene una visión clara en su política monetaria con un banco central que realmente sea independiente, un país que trate de lograr el equilibrio fiscal en un periodo programado, porque tampoco magia no se va a poder hacer, pero que le genere certeza, sobre todo con una propuesta de una reforma tributaria orientada a la inversión y con eso generar trabajo y darle valor agregado a nuestra producción para que a través de la exportación genere las divisas necesarias. Un país que tiene que fortalecer la educación y la ciencia y la tecnología para sustituir las importaciones que hoy son indispensables y que están condicionando un posible crecimiento por el problema de la balanza comercial que tenemos. Es mucho lo que hay que pensar, hay que trabajar de una manera responsable, pensando en un proyecto a largo plazo, generando los consensos de aquel argentino o aquellos partidos políticos que no comparten esta visión y que no forman nuestro proyecto de Juntos por el Cambio, pero que hay que incluirlos para tener una base de consenso mucho más amplio, porque los cambios estructurales que necesita la Argentina son mucho más profundos de lo que inclusive hoy no estamos imaginando, insisto, porque no sabemos cómo terminamos en el 2023. Hay muchas críticas que se están haciendo a Juntos por el Cambio. Yo creo que la mayoría son injustas. Por cierto, run, digamos, superficial, porque aparecen algunas precandidaturas o porque hay unos chispazos verbales entre unos y otros.
Yo creo, sin embargo, que en el terreno de los hechos ha demostrado que es una coalición que se ha mantenido y ha votado, en la coalición parlamentaria sobre todo, ha sido un dique de contención al autoritarismo del kirchnerismo, ha votado unida, puede haber habido algunos casos aislados, pero no me parece a mí. Yo quería saber su opinión y cómo ve que va a desarrollarse esta competencia interna con vistas al 2023. Primero, comparto la visión. Hay una tarea parlamentaria que es la que la gente nos ha permitido a través del voto tener representación tanto en diputados como senadores, y a partir de ahí, fundamentalmente en diputados, con el trabajo que se hizo a partir del año 2019 y donde Jorge fue parte también de esto, logramos poner, ya en ese momento era un poco más difícil porque si bien hoy no tenemos la mayoría, pero teníamos números mucho más ajustados que tenemos hoy, logramos poner freno a un avance de este gobierno en temas como por ejemplo el tema de la justicia, entre otras cosas, ¿no? Y siempre dejando claro nuestra visión que desde el primer día que este programa de gobierno que tiene este partido, este Frente de Todos, está partido, digo, es un programa que no iba a tener buenos resultados, que claramente desde el primer día, antes de la pandemia, ya tenían una visión de incrementar el costo fiscal, incrementar impuestos, para que la gente lo entienda, incrementar impuestos o crear impuestos nuevos, inclusive en pleno proceso de pandemia, una pandemia muy mal administrada, que puso una dicotomía entre la salud y educación, entre salud y economía, y hoy estamos pagando los resultados tal cual, porque se enamoraron de la encuesta que tenían en ese momento. Pero digo, a pesar de esa situación, paralizado el país, se siguieron aumentando impuestos, se siguieron con esta visión de sacarle plata a los sectores productivos. Y la verdad es que llegamos a la situación que estamos justamente por esto. Los sectores productivos no invierten, no hay seguridad jurídica, y también por el alto costo competitivo que tenemos en la Argentina, el alto costo fiscal, y también ni hablemos del tema de las regulaciones laborales, que hace falta trabajar en una reforma laboral, pero una reforma laboral basada en la modernización laboral, no quitando derechos, y pensando que es necesario tener una visión distinta de lo que es el trabajo hace 50 años, que fueron los convenios colectivos de trabajo, que en su momento fue una modernización y hoy requiere una nueva regulación. Pero digo, lo dijimos desde el primer día que este resultado no iba a darse. Ahora bien, por eso digo, desde el punto de vista institucional, nuestra tarea está a la vista. Le podemos decir a los argentinos que nosotros hemos establecido el control y lo vamos a seguir haciendo hasta el último día del mandato, defendiendo la institucionalidad. Ese es otro tema también importante tener en cuenta. Cuando tratamos en el fondo, no lo hicimos con un criterio mezquino para voltear el gobierno. Lo hicimos pensando en el bienestar de los argentinos, a pesar que no aprobamos el programa con el fondo porque no lo compartíamos. Era un programa que seguía contemplando un Estado que sigue gastando más, y el fondo hizo una vista gorda ese tema. Le permitió seguir manejando un déficit del 2,5%, una emisión monetaria, y no dio señales de que a través de un acuerdo con el fondo Argentina empezaba a encauzarse en un programa económico mucho más creíble. El resultado estamos hoy. Firmamos con el fondo y cada vez estamos peor. Esto nos da la razón. Ahora bien, en cuanto a las distintas posiciones de los diferentes candidatos dentro de Juntos por el Cambio, bueno, es propio de un espacio donde está constituido por partidos políticos que tenemos una visión diferente, pero un objetivo común: gobernar la Argentina de manera responsable, institucional, con un Estado fortalecido. Y para eso, bueno, por eso se producen algunas expresiones, pero hay un tema que me da tranquilidad, y que si bien por ahí la sociedad lo puede ver como una división dentro de Juntos por el Cambio, me da una tranquilidad, primero desde mi partido, desde el bloque del radicalismo y de la Unión Cívica Radical. Radicalismo en la convención, y lo viene desarrollando cada uno de sus dirigentes, dice: vamos a fortalecer Juntos por el Cambio con un radicalismo mucho más vigoroso, con un radicalismo que haga honor a esta historia y a nuestros principios, y trabajando con nuestros candidatos, recorriendo el territorio, transmitiendo la visión del radicalismo, y a su vez
que no se ve, equipos técnicos con la Fundación ALEN y otros dirigentes trabajando y contribuyendo a un programa de gobierno que también, quiero decirlo, y es bueno decirlo, están ensamblados en las distintas fundaciones, tanto de Pensar como Coalición Cívica, como el Radicalismo, trabajando, que la gente no lo observa, pero sí se está trabajando de manera responsable, con visiones de cada uno de los sectores, pero llegando a un punto de encuentro para que cuando llegue la propuesta electoral, poder presentar una propuesta electoral que primero nos tiene que convencer a los que estamos dentro del espacio político y a los dirigentes. No hay forma de trabajar en un proyecto político si uno no está convencido de lo que se piensa hacer. Y luego convencer a la sociedad que la oportunidad que le está pidiendo con el voto es una oportunidad que no es un salto al vacío, sino un trabajo permanente. Digo, en síntesis, desde el punto de vista institucional, nadie puede dudar nuestra tarea como oposición dentro del Congreso, fortaleciendo la institucionalidad, poniendo freno a los abusos y deterioro de la justicia y algunos otros proyectos que quieren trabajar y que con la idea de esta visión populista en definitiva va en contra de los argentinos y marcando que este programa de gestión es inconsistente, lo hacemos siempre de nuestra función como legislador y por otro lado trabajando de manera responsable para construir una propuesta para el 2023. Claro, esas críticas, yo comparto con Osvaldo que esas críticas a veces que se son absolutamente infundadas, porque da la sensación que la gente no entiende de que una coalición de partidos hay que respetar la unidad y la diversidad, que cada uno la enriquece desde sus distintos puntos de vista con un objetivo común, que como expresaste vos bien, Hugo, es la responsabilidad a la hora de gobernar con sentido común y con lógica. Yo creo que eso se lo dije en alguna oportunidad también a Mauricio Macri, un error que cometimos nosotros, que él no lo cometió en la ciudad, fue que en la ciudad mostró el estado desastroso en que recibía cuando arrancó siendo jefe de gobierno. Y en la Nación, por producto de algunos cantos de sirena, Durán Barba, etcétera, dijo no hay que tirar malas ondas, hay que decirle a la gente, plantearle un escenario idílico. El escenario idílico llevó a decir que después lo tuvimos que justificar, que pobreza cero era una meta y no que era algo, pero pues ya cuando vos tenés que entrar a justificar, cuando Macri resolvió el problema de las inundaciones, dijo se van a inundar por 2 o 3 años más, porque una obra hídrica, con la concepción de ingeniero, requiere 3 años. Y acá hay que decirle, recién lo hablábamos con Marcelo, lo mismo a la gente. Vamos a tener que ser, o lo hacemos con una política de shock o una política gradual. Es preferible hacerlo con una política gradual, pero decirle a la gente en ese terreno, no tengo que hacer con política de shock, pero en ese terreno decirle a la gente, bueno, miren, queremos nosotros resolver el tema del atraso tarifario, tenemos que aumentar 20% por año durante 5 años por arriba de la inflación. Y así lo vamos a resolver. Ustedes lo quieren hacer a más largo plazo, pero tener un plan, que eso es lo que el gobierno no tiene, y es un plan que la gente tiene que saberlo, lo que nos escuchan, que muchas veces en la riqueza, en la discusión no es que todos asentemos con la cabeza, prestemos el asentimiento con la cabeza hipócritamente y con un muñequito señalando que lo que dice el otro está bien y después salgo de ahí y hago lo que quiero, sino que me parece que esto es lo que nos tiene que a nosotros enriquecer y que la gente no tenga miedo porque esta coalición ha sido exitosa cuando fue, vos lo estás diciendo ahora, parlamentariamente, electoralmente, a lo mejor sí hubo errores como coalición de gobierno, pero que yo recuerde, desde el advenimiento de la democracia hasta ahora, todas las coaliciones fracasaron. Fracasamos nosotros cuando yo formaba parte de la Unión Cívica Radical en la alianza. Fracasó el fracaso que está teniendo ahora el Frente de Todos con esta mezcla rara de Musetti y de mí, que liberales, ultraconservadores y que provenían del menemismo se abrazan con gente que proviene de sectores de trotskistas. Entonces, que no tenemos una tradición de coaliciones, es más propia quizás de los regímenes parlamentarios, pero inevitablemente tenemos que consolidarlas porque no hay otra forma si queremos tener algún éxito en la alternancia política. Exactamente. Me parece a mí. Entonces parece que esto, pero vos tiraste 2 o 3 cosas que me parecen muy, muy sensatas, esto de que recuperar la confianza, mejorar la calidad institucional, generar competitividad económica, integración al mundo, cohesión social,
y sobre todo una que me parece fundamental, que es la ejemplaridad dirigencial. Hoy Marcelo también puso el acento en que se trató de un gobierno, el nuestro, que un gobierno que no tuvo tachas en lo que es en materia de corrupción, porque a ninguno de nosotros se nos puede acusar de eso. Prueba al canto que no hemos tenido denuncias de ninguna índole. Bueno, en mi caso no pasé, pues sí, pasé en la ciudad como en función ejecutiva, pero no hemos tenido denuncias y no hemos estado sometidos constantemente a los embates escandalosos del kirchnerismo. Por eso la gente tiene que tener claro, por eso yo machaco tanto este tema con Osvaldo, de que somos una coalición que vamos a mantenernos unidos y que es lógico que tenga, porque la democracia es saber convivir en la discrepancia. Si no vamos a discrepar entre nosotros y buscar comunes denominadores, así no tiene sentido. Lo que pasa es que la gente siempre está buscando el líder mesiánico, aquel que ordene todo, y como decía Raúl Alfonsín, no sigan hombres, sino que sigan ideas, ¿no? Y eso me parece que hay que ponerlo muy en claro. No sé si vos compartís estas visiones. Sí, comparto. La verdad es que cada una de los partidos que conformamos Juntos por el Cambio, 2015 fue una experiencia importante, fue una situación de que se conformó la coalición para dar un corte a un sistema de gobierno populismo que realmente tenía la Argentina por un camino que no era previsible, que no construía futuro, que hoy nuevamente estamos en esa situación. Y de esa experiencia como coalición tenemos que basarnos para proponerle a los argentinos una coalición que haya aprendido de sus errores y sobre todo que pueda reflejar la experiencia de gobierno para tener una visión distinta en lo que viene de la Argentina, que aunque no les parezca a algunos, pero la situación del país es mucho más complicada que la que dejaron en el 2015. En el 2015, el gobierno de Juntos por el Cambio se encontró con un gran déficit fiscal, una Argentina que no tenía la posibilidad de acceder al crédito, una Argentina peleada con el mundo, tal cual lo estamos haciendo ahora, es el mismo modelo que se está implementando, una Argentina que incrementaba el costo fiscal y que la inflación la escondía bajo la alfombra con un INDEC mentiroso. Al menos hoy tenemos un INDEC que medianamente refleja la realidad. En esa época se llegó hasta distorsionar la información para que los argentinos, cuando iban al supermercado, encontraban la inflación que luego en el INDEC no se la daban. Pero lamentablemente hoy el déficit fiscal, después de todo el esfuerzo que se hizo Juntos por el Cambio, llegó a tener un déficit primario del 0,7%, acá hemos tenido déficit primario del 6 al 7%, y estamos hoy con un déficit primario mucho más del 2,5%. Eso también les quiero decir. No estamos cumpliendo con los compromisos de fondo. Claro. Y la excusa de tener la importación en el caso del gasoil, por el tema de energía, por el tema de la guerra, y tener que hacer más erogaciones, puede tener una cierta influencia en el déficit fiscal, pero el déficit fiscal crece porque se mantiene el nivel de subsidio que tenemos en la Argentina. No hay ninguna vocación de poder establecer una corrección a esto, que ha sido un error de la política energética de este gobierno en cuanto a las tarifas. Este gobierno estableció un congelamiento de tarifa por una vocación política. El congelamiento de tarifa no lo hizo a los sectores más vulnerables, sino lo hizo a toda la sociedad, y eso derivó hoy a tener un gasto, una erogación de subsidio de 3 puntos del PBI. Vamos a terminar en 3 puntos y medio del PBI al final del 2022, algo imposible de corregir en un año. Son muchas las situaciones que este gobierno nos va a dejar. Por eso digo, hay que aprender de la experiencia que se tuvo en la gestión. Cada uno de los partidos políticos, yo digo que tenemos que ser, en función de esa experiencia, a dar todos los debates que a veces la gente no le parece bien, como decían antes, pero hay que dar todos los debates internos dentro del partido y dentro de los partidos que conforman Juntos por el Cambio para sacar la mejor propuesta. Hay que escucharnos mucho y generar todo un espacio de participación en todo el territorio argentino
porque la responsabilidad de gobierno a partir del 2023 es mucho más complicada de la que se asumió en el 2015, muchísimo más complicada, y porque aparte hay otra realidad. No me quiero extender mucho, pero es tanto lo que hay que decir con respecto a esto, ¿no? Hay una realidad que la dirigencia política está desprestigiada en la sociedad cada vez ha perdido confianza en la dirigencia política, por lo tanto tiene que ser un programa muy sólido, una propuesta electoral muy firme, primero para que nos voten y segundo para que acompañen el proceso de reconstrucción de esta Argentina, que insisto va a ser peor que la que se recibió en el 2015. Muchísimas gracias, Hugo. La verdad que ha sido unas conversaciones muy ricas las que tuvimos con Marcelo y con Hugo, y que apelan al sentido común, que es el que está faltando en esta Argentina que desvaría permanentemente. Yo lo único que digo es que hace pocos días, Marcelo, Alberto Fernández decía que la inflación era producto de la guerra de Ucrania. Yo estuve durante este mes de mayo dando algunas charlas y conferencias en algunas universidades españolas y en Roma, y créemelo que ellos están despavoridos de tener un 7% de inflación anual, los españoles, pero que la guerra no generó ningún tipo de impacto inflacionario, sino que la economía funciona a pleno. Es como si no te enterás de la guerra por los zócalos de la televisión o por los comentarios que se hacen en los diarios. Y este cachafaz que tenemos de presidente te viene a decir que la inflación es producto de la guerra, la inflación es producto del desenfreno, como hablábamos recién. Muchísimas gracias, Hugo, y nos seguimos hablando porque la verdad que es un gusto contarte con nosotros. Un abrazo grande a ambos. Gracias. Ha sido un gusto comunicarnos. Gracias. Y nosotros ya nos tenemos que despedir hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Chao, porque si no empieza el penado 14 a hacer señas y